Buenos días a todos, buenos días maestra Odette. Yo voy a tratar el caso de las hermanas González Pérez y su madre, en el cual se violaron varios derechos humanos y varias garantías judiciales. Este caso tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le hicieran justicia a la madre y a sus hijas. El caso trata de tres hermanas y su madre que en el año de 1994 fueron privadas de la libertad, violando la primera garantía individual que se plasma en el artículo 16 de nuestra Constitución, el cual dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin una orden. A las hermanas y a su madre las detienen elementos de la Sedena en un retén militar cuando iban rumbo a su comunidad en Chiapas, alegando que ellas pertenecían a un grupo delictivo de su comunidad, siendo que ellas pues no tenían nada que ver. Al detenerlas, las dejan en pues prisioneras varios días, torturándolas, violándolas, haciéndoles de todo. Cuando por fin las dejan libres, ellos amenazaban que no podían decir nada porque si los denunciaban, pues les iba a ir peor a ellas y a todas las mujeres de su comunidad. Ellas, a pesar de todo el miedo que tenían, de todo lo que les dijeron ellos, fueron y los denunciaron al Ministerio Público, les hicieron las pruebas pertinentes, les abrieron su investigación, todo normal. Cuando al pasar los días y al pasar los días de la investigación, pues efectivamente resultaron las pruebas que ellas habían sido violadas y habían sido torturadas. Al pasar los días, a ellas les avisan que su caso tenía que ser pasado a la Procuraduría General de Justicia Militar, alegando que ellos no podían continuar con la investigación. Al estar en la Procuraduría General de Justicia Militar, ellos querían hacerles nuevas pruebas, someterlas a nuevas pruebas. Ellas se negaron rotundamente. ¿Por qué? Porque ellas ya siendo indígenas, no se les protegían sus derechos, no las tomaron en cuenta. Siendo indígenas, ellas tenían, como todas las mujeres, tenían que guardar pues su dignidad, y al ser examinadas a nuevas pruebas corrían el riesgo de que en la militar pues salieran pruebas que no eran verdad. Entonces ellas decidieron no someterse a las pruebas. Entonces la Procuraduría General Militar dijo, ok, no se someten a las pruebas, pero su carpeta, su caso está cerrado. O sea, ellas no les hicieron justicia porque no se quisieron someter a nuevas pruebas, siendo que en la carpeta de investigación ya estaban las pruebas que ellos alegaban que tenían que hacerse. Estando ellas ahí, pues ellas siguieron luchando por su caso, agotaron todas las instancias. La Procuraduría General violentó varias de sus garantías judiciales, muchas. O sea, estas son unas que yo pude rescatar. Por ejemplo, la del artículo 16, al no hacerles pronta justicia, también no les dieron un defensor público y preparado, ya que ellas eran indígenas, no hablan ni hablaban español. El artículo 20, ya que no tuvieron un proceso penal ni se respetaron sus derechos de víctima de violación. Todas esas fueron las garantías garantías judiciales, que fueron violadas por el Ministerio o por la Procuraduría General de Justicia Militar a las hermanas. Ellas siguieron luchando, ellas no se quedaron calladas, ellas querían que les hicieran justicia, y a pesar de lo que toda su comunidad opinaba de ellas, porque como son indígenas, pues tienen ciertas reglas, tienen cierto pudor, y al ser indígenas y pasar por una violación y que pues la justicia no te crea, obviamente en tu comunidad hay rechazo, y ellas no querían eso, ellas querían que se supiera la verdad, querían que castigaran a los culpables como todos quisiéramos. Entonces ellas se apoyaron del Centro por la Justicia y el Derecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y fueron escuchadas tras varios años, y al agotar todas las instancias aquí en el Estado mexicano, ellas tuvieron que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó que el Estado mexicano tenía que investigar de manera completa e imparcial
y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos en perjuicio de Ana Beatriz Celia González y Delia Pérez, que era la madre. Reparar adecuadamente a Ana Beatriz y Celia Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de derechos humanos, aquí es, por la violación de todos los derechos humanos que le hicieron. O sea, el Estado mexicano pedía dos cosas: que se les investigara como se tenía que investigar y que se les repararan repararan adecuadamente, pues lo moralmente ante su comunidad. Ellas solo pedían una disculpa ante su comunidad, o sea, que los militares fueran y pidieran o sea, ellas no querían que estuvieran en la cárcel, no, ellas solo querían que fueran y pidieran una disculpa a su comunidad, los militares que les habían violado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tras 27 años de conocer los hechos, el Estado mexicano continúa debiéndoles a las víctimas acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que aún después de 26 años que ellas siguen peleando por sus garantías judiciales, por sus derechos humanos, el Estado mexicano dice no. ¿Por qué no? Porque los militares, la Sedena, no me quiere dejar pasar a investigar, no me quiere prestar, o no, ellos no quieren ceder a las investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ellas se quedan sin justicia. ¿Por qué? Porque son mujeres, porque son indígenas, pues no se sabe. Simplemente la Sedena no quiere, no quiere prestar a sus militares, no quiere responsabilidad a ciertos militares. Pues entonces las indígenas se quedan sin justicia. ¿Por qué? Porque mis militares no quieren presentarse a las pruebas. A la segunda petición que la Corte hizo, que fue pedirles una disculpa, repararles el daño moral, sí se hizo. El encargado de derechos humanos en el Estado mexicano, en el estado de Chiapas, el gobernador, le pidieron una disculpa a las hermanas y a la madre. Después de 26 años, una sola disculpa, en el cual las hermanas dijeron que ellas no hablan español, utilizaron traductores. Ellas dijeron que dónde estaba los militares, dónde estaba la Sedena. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, en pocas palabras, para ellas no fue quien les hizo daño. Para ellas quien les hizo daño fue la Sedena, fueron los militares, y ellas querían saber dónde está el Estado mexicano, dónde están los militares, que son los que pedimos ante nuestra comunidad que nos pidan una disculpa, que es lo que nos merecemos. ¿Por qué? Por faltarnos al respeto. Ellas pues tal vez no entiendan la magnitud de todos sus derechos que fueron violados. Para ellas lo único que les violentaron fue su dignidad. Entonces el Estado mexicano, después de 26, 30, casi 50 años, va a seguir igual. ¿Por qué? Porque para el Estado mexicano no es importante una persona indígena, que se le violenten los derechos de una persona indígena. No es importante darles un proceso judicial, darles un proceso bien, como usted debe de hacer. No es importante. Hasta la fecha, ¿cuántos casos de violaciones, de violaciones de garantías, violaciones de derechos humanos, violaciones de personas? Todo. ¿Y cuántas personas hay muertas? ¿Cuántas personas siguen exigiendo justicia? Muchísimas. Uno de las hermanas González Pérez y su madre es uno de ellos. Ellas hasta el momento siguen esperando que los militares vayan y les pidan disculpas. Ellas no piden nada más. Pero no, ¿por qué? Porque el Estado mexicano pues no va a dar a su brazo a torcer y no va a decir, ok, me equivoqué, mis militares son violadores, mis militares maltratan gente. Ellos no van a decir eso. Y por lo tanto, pues el caso de las hermanas González Pérez aún sigue impune, aunque para el Estado mexicano ya no está impune. ¿Por qué? Porque ellos ya les piden disculpas. ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron la investigación, siendo que ellos no hicieron la investigación como debía ser. ¿Por qué? Porque los militares no se lo permitieron. Así que para mí el caso de las hermanas González Pérez sigue impune y seguirá impune. ¿Por qué? Porque los militares no van a ir y le van a decir, ay señora, sí, yo la violé, discúlpeme, y menos ante toda su comunidad. Eso es un poco de las garantías judiciales y de los derechos humanos y
todo lo que pasa en el país, a mi punto de vista. Gracias, maestra.